Bueno, buenos días a todos. Esta semana damos continuidad a otro tipo de temas, en este caso relacionados al análisis de circuitos simples, en donde vamos a ver una estrategia de análisis muy interesante y también que nos ayuda a simplificar mucho los cálculos, que es los divisores de tensión y corriente. ¿Okay? Esto justamente está basado en la misma teoría que hemos visto de las leyes de Kirchhoff para poder interpretar, ¿verdad?, justamente lo que es el concepto de divisor de tensión y divisor de corriente. Primero que vamos a ver es el divisor de tensión. Como les decía anteriormente, son estrategias de cálculo que nos ayudan a simplificar el análisis, pero tenemos que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de aplicarlo, ¿verdad?, tanto el divisor de tensión como el de corriente. Por ejemplo, para aplicar un divisor de tensión, ¿y cuál es la función de este? Si nosotros tuviéramos un esquema exactamente como el que estamos presenciando acá, en donde tenemos una tensión de entrada, esa tensión de entrada puede verse como una fuente que suministra energía, y tenemos elementos resistivos en serie o que solamente en serie. Ustedes saben que si aquí estuviera una fuente conectada y todo el circuito está interconectado, va a haber una corriente que fluye por estas dos resistencias. Esa corriente va a hacer que produzca una diferencia potencial o una tensión, voltaje, como ustedes les guste más entenderlo, que va a producir en cada una de estas resistencias. Hay una estrategia muy sencilla que podemos utilizar, que es el divisor de tensión, para determinar directamente, sin tener que aplicar todo el análisis o la ley de voltaje de Kirchhoff, y obtener automáticamente, digamos, un cálculo simplificado, la tensión de alguna de estas resistencias directamente. ¿Cómo? Bueno, aquí lo pueden ver en la ecuación 5 y 6 que se ve en la presentación. Nótese que, por ejemplo, si yo quiero obtener el voltaje de la resistencia 1, yo puedo hacer esta relación. En este caso, ¿verdad?, que hay dos elementos en serie, puedo hacer justamente multiplicar el valor de la resistencia por la tensión de entrada, como lo ven acá, dividido entre la suma de todas las resistencias que están en serie. En este caso hay dos, ¿verdad?, para que veamos el ejemplo. Podría aplicarse inclusive para varias resistencias que estén en serie. Yo puedo hacer el producto, ¿verdad?, de la resistencia, la resistencia a la cual yo le quiero conocer el voltaje, multiplicado por el voltaje de entrada, dividido entre la suma de todas las resistencias que están en serie. ¿Qué tengo que tener en cuenta, verdad? Los elementos para aplicar un divisor de tensión, solamente los elementos tienen que estar en serie, ¿verdad? Las resistencias. No aplica para elementos que están en paralelo, solamente en serie. Vean que aquí abajo viene una ecuación general, ¿verdad?, que se puede aplicar de una forma general a cualquier tipo de cantidad de n componentes que tengamos. Por ejemplo, para un arreglo en serie de n resistencias, ¿verdad?, un arreglo en serie, bueno, que la palabra aquí es importante, un arreglo solamente de resistencias que están en serie, de n resistencias que están en serie, la tensión de la késima resistencia, es decir, la resistencia que yo estoy seleccionando, que quiero saber la tensión, está dada por un divisor de tensión generalizado, que es justamente esta ecuación. Es decir, la resistencia a la cual yo quiero saber la tensión, la késima resistencia, multiplicado por el voltaje de entrada, dividido entre la suma de todas las resistencias presentes que están en serie. Eso me va a permitir determinar justamente la tensión de la resistencia que me interesa, sin pasar, digamos, por un cálculo de Kirchhoff, que yo podría hacer, obviamente. En este caso yo haría toda la sumatoria de tensiones y todo para poder obtener eso, ¿verdad?, en este caso. Y aquí está aplicado para dos resistencias, pero siempre es importante entender el trasfondo de a dónde viene esto, ¿verdad? Realmente esto viene a hacer el cálculo de Kirchhoff directamente. Ok, un momento, voy a agregar aquí una hoja para que les explicarles un momento. Vamos a ver qué tan grande es esta. Ok, como les venía diciendo, lo importante es saber el trasfondo de esto. Por ejemplo, el divisor de tensión entonces se puede aplicar justamente solamente con resistencias que están en serie.
Si ustedes vieron la relación anterior, utiliza dos resistencias en serie, pueden ser 3, 4, 5, hasta n resistencias en serie, que están conectadas a una fuente o una tensión de entrada, ¿verdad? Es que entendamos que la tensión de entrada la produce una fuente. Digamos, por ejemplo, esta fuente que le vamos a llamar acá V, ¿verdad? La tensión de entrada. Esta tensión va a suministrar aquí a estas dos resistencias que acabo de dibujar. Esta es la tensión de entrada. A estas dos resistencias va a producir aquí que fluya una corriente, justamente. Esta corriente, voy a ponerla aquí por fuera mejor. Esta corriente, cuando ya hay corriente dentro del circuito, ¿qué va a pasar? Va a producir que haya una diferencia potencial. ¿Okay? Y digamos que, bueno, la divisor de tensión sirve para yo obtener o detectar directamente la tensión de la resistencia que yo quiero. Pero vamos al trasfondo de dónde viene. Realmente esto viene de analizarlo previamente con Kirchhoff. Si nosotros analizamos la ley de voltaje de Kirchhoff en este circuito, ¿se acuerdan? Ahora la trayectoria que hacemos aquí para detectar la sumatoria de tensiones del lazo. ¿Qué vamos a tener nosotros? Normalmente vamos a tener aquí, si seguimos el lazo, ¿verdad? De esta forma, vamos a tener la relación que dice menos el voltaje de entrada más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a 0, ¿cierto? Si sigo aquí la trayectoria de este lazo, igual que la dirección de la corriente, entro por el menos de V más V1 más V2, obtengo esta relación por medio de Kirchhoff, donde conocemos que como solamente hay una corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, vamos a ver que la tensión 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente que hay ahí, y la tensión 2 va a ser igual a la resistencia 2 por la misma corriente, pues están en serie, la misma corriente que pasa por los dos. Entonces, si yo sustituyera, por ejemplo, estos dos en esta relación, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener entonces, bueno, por ejemplo, voy a tener que la tensión de entrada va a ser igual a R1 por la corriente más R2 por la corriente. De aquí yo puedo sacar un factor común, ¿verdad? La corriente va a ser un producto, ¿verdad?, de R1 más R2. Entonces, si ustedes ven, de lo que yo obtengo aquí es que la corriente de este circuito es igual a la tensión de entrada por la suma de R1 más R2. Entonces, ya conociendo la corriente, si yo analizo en este momento que yo deseo obtener directamente cuánto es V1, entonces vean que yo lo que hago es sustituir esa expresión de la corriente. Por ejemplo, si deseo conocer la tensión V1, que va a ser igual a ¿qué? Según la ley de Ohm, a R1 por I, que es lo que me está indicando la relación matemática que obtuve anteriormente de la corriente. Si yo sustituyo esta corriente en esta ecuación, voy a obtener entonces que la tensión 1 va a ser igual a, en este caso, a R1 por la tensión de entrada, ¿verdad? Vean la ecuación acá, dividido entre la suma de R1 más R2. Entonces todo este análisis que acabo de explicarles a ustedes es por qué esa relación siempre funciona, ¿okay? En este caso, continuando, lo que quiero decir es que esta expresión que obtuve acá, todo este análisis de Kirchhoff con la ley de Ohm que hice acá, realmente ya lo tengo resumido en una sola ecuación, ¿okay? Entonces, esto que acabo de aplicar acá es lo que se conoce como esta ecuación directamente detectarla, ¿verdad? Obviamente, si yo hago lo mismo con V2, obtengo la misma relación, pero en este caso V2 es R2 por I, donde la corriente, la que ustedes ven ahí en verde, entonces van a ver que V2 en este caso va a ser R2 por la tensión de entrada dividido entre la suma de las ambas resistencias que están en serie. Ok, esto de acá, aplicar estas ecuaciones que están en celeste, directamente detectarlas, es lo que se llama aplicar un divisor de tensión.
Ok, pero que quería que vieran el trasfondo del que el divisor de tensión viene justamente de la aplicación de las leyes fundamentales que hemos visto en estas semanas, que son las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Pero nosotros, como por eso yo les decía a ustedes, es una estrategia que me ayuda a simplificar el análisis, porque yo directamente, si yo tengo un fragmento de circuito que tiene este comportamiento donde tengo una sola fuente, ojo, una sola fuente de entrada que me alimenta varias resistencias en serie, yo puedo aplicar un divisor de tensión que la función del divisor de tensión es obtener directamente el valor de la tensión de una resistencia específica que está en serie a partir de justamente de esta sumatoria, esta relación, ¿verdad? Donde nos dice que el arreglo en serie, ¿verdad? De n resistencias, si yo quiero obtener la tensión cada décima, o sea, la tensión de interés de esa resistencia, está dada por este divisor de tensión generalizado, que es justamente el valor de la resistencia por la tensión de entrada. Por eso yo digo, solamente puede aplicarse con una tensión de entrada dividido entre la sumatoria de todas las resistencias que están en serie. O sea, eso puede aplicar inclusive para 10 resistencias que estén en serie con una sola misma tensión de entrada. Entonces ya saben que la estrategia me ayudaría de una vez a obtener estos valores sin tener que recurrir a aplicar Kirchhoff, ley de Ohm y hacer ciertos despegues matemáticos, que igual son varios y vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Porque justamente su fundamento viene de eso, pero eso son estrategias para agilizar los cálculos y el análisis del circuito. ¿Ok? Practíquelas bastante porque ayudan mucho a agilizar la solución de los ejercicios. Ahora bien, voy con el divisor de corriente. En este hay que tener mucho cuidado porque la relación general no es igual, debido a que el divisor de corriente solamente se puede aplicar ahora sí para elementos que están en paralelo, resistencias que están en paralelo. ¿Ok? Igualmente tienen una tensión de entrada o una fuente de entrada porque algo tiene que generar una corriente de entrada. Esta corriente que ustedes ven aquí, llamada I, sería la corriente de entrada. Recordemos que en un nodo la corriente se bifurca, se divide entre corrientes que entran y corrientes que salen. Entonces verán que la tensión de entrada puede ser que produzca una corriente de entrada, que eso va a generar una corriente específica para cada uno de los elementos que están en paralelo, debido a que eso sería el nodo en el cual la corriente se estaría dividiendo, ¿verdad? Se está bifurcando en distintos caminos. Entonces, nótese aquí que para específicamente, ¿verdad? Eso se aplicaría nada más para este arreglo de dos resistencias. Nosotros podríamos usar esta relación que es el divisor de corriente. Y ya les explico de dónde viene el divisor de corriente, también matemáticamente analizándolo con las leyes de Kirchhoff. Nótese que aquí, vean que el divisor de voltaje o de tensión se utiliza para obtener una tensión, que igual se llama divisor de tensión. Se utiliza para obtener una tensión específica de un elemento que está en serie. El divisor de corriente se utiliza para obtener un valor de corriente de una resistencia específica que está en paralelo con otras. Solamente se puede aplicar un divisor de corriente con elementos resistidos en paralelo. Pero nótese que si tenemos un arreglo de dos resistencias en paralelo, solamente dos, como ven acá, podemos utilizar estas ecuaciones. Si quieren se las pueden de alguna forma memorizar o establecer esa relación de la ecuación, porque vean que aquí, a diferencia de la anterior, si yo quiero obtener la corriente que pasa por la resistencia R1, la relación matemática nos dice que es la resistencia opuesta, R2, por la corriente de entrada, que sería justamente la que viene de la fuente, dividido entre la suma de ambas resistencias. Entonces nótese que no lo confundan con la fórmula que se utiliza para cuando tengo dos resistencias en serie en un divisor de tensión, que se multiplicaba por la resistencia de interés. En este caso, para este arreglo de 2, no. Para este arreglo de 2, si yo quiero obtener la corriente 1, entonces yo multiplico el valor de R2 por la corriente de entrada dividido entre la suma de ambas resistencias. Lo mismo si quiero conocer la corriente I2, la relación sería multiplicar la corriente de entrada por la resistencia opuesta, R1, dividido entre la suma de ambas resistencias. Esto aplicaría para
el caso de un arreglo de 2. Pero sí existe una ecuación general que inclusive es muy práctica de aprender para aplicarlo cuando tenemos n cantidad de resistencias en paralelo, porque eso solamente se podría aplicar así como está para dos resistencias en paralelo. Pero si yo tengo un arreglo en paralelo de n resistencias, o sea, una cantidad infinita de resistencias, digamos, suponiendo la n resistencias, pero una cantidad finita de resistencias, que son más de 2, por ejemplo. Entonces, nótese que bueno, aquí debería ser la corriente de la cadenésima resistencia. Voy a corregir aquí, no lo había visto. Esto sería corriente. Un fallo. La corriente en la cadenésima resistencia está dada por el divisor de corriente generalizado. Pero nótese que este divisor de corriente generalizado, vean cómo es la ecuación. Se puede aplicar así, se puede aplicar de esta forma. Porque como son resistencias en paralelo, muchachos, vean que si yo quiero saber específicamente la corriente que pasa por una resistencia específica, yo tengo que hacer una relación de 1 dividido entre, es una fracción, ¿verdad? 1 dividido entre la resistencia que yo quiero conocer la corriente por la corriente de entrada, dividido entre una sumatoria de fracciones invertidas que se aplica igual que como cuando hacemos un paralelo, ¿verdad? Cuando hacemos un equivalente a resistencia en paralelo. Dividido, ¿verdad? Entre justamente una sumatoria de fracciones de 1 entre la n resistencias presentes, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en cuenta. Aquí lo podría ver de fórmula general. Ok, eso se aplicaría si yo tengo n resistencias en paralelo. Pero nótense algo, aquí hay un concepto muy importante. Recuerden reconocer bien cómo están en paralelo esas resistencias, en el sentido de que tienen que compartir ambos nodos que están conectados a una fuente. O sea, esa resistencia tiene que llegar a una misma referencia, la corriente, perdón, tiene que llegar a una misma referencia donde se unen con la fuente, siempre, ¿verdad? Para que yo pueda decir, ok, en esta configuración puedo aplicar un divisor de corriente, lo puedo aplicar con la ecuación generalizada, o bien estas dos son ecuaciones directas cuando tenemos un arreglo de 2, pero solamente de 2. Esto que ustedes ven aquí es justamente haber agarrado la relación, por ejemplo, de 1 entre R1, y cuando ustedes acomodan esto, les va a quedar justamente esta relación, por eso es que se multiplica por la opuesta. ¿A qué me refiero? Veámoslo aquí ya interpretado del trasfondo de dónde viene el divisor justamente de corriente. Entonces, el divisor de corriente, igual, el mismo análisis que estábamos haciendo anteriormente. Porque les decía que solamente aplicaba para dos resistencias. Bueno, hagamos el análisis de Kirchhoff, justamente, de lo que hemos visto anteriormente. Si yo tengo aquí otra vez una fuente, ¿verdad? En este caso no me voy a basar en las tensiones, sino que me voy a basar en la corriente de entrada que produce el hecho de estar energizado con esa fuente. Esta corriente de entrada de dos resistencias que están en paralelo, lo que va a hacer es que en este nodo esa corriente de entrada entra y se va a dividir, ¿verdad? Una parte de ella se va a ir por R1 y otra parte se va a ir por R2. Igual el divisor de corriente lo que busca es obtener directamente este valor de las corrientes sin tener que hacer tanto análisis en este caso de Kirchhoff. Pero veamos lo que pasa si hago un análisis de Kirchhoff. Por ejemplo, si yo hago aquí un análisis, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿se acuerdan que yo tengo este nodo que ustedes ven aquí, su mismo nodo? Ahí en ese nodo prácticamente yo tengo una corriente de entrada I que está entrando al nodo y está saliendo una corriente I1 y una corriente I2. De acuerdo a las leyes de Kirchhoff, eso se ve matemáticamente como expresado como que I, bueno, que es igual a la corriente de entrada, es igual a la suma de las corrientes de salida. Ok, ahí tengo mi relación, por ejemplo, matemática de por medio. Tengo mi relación matemática de por medio de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. Voy a poner esto aquí.
Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿verdad? Yo tengo que, por ejemplo, que I1 va a ser igual entonces a ¿qué? Recuerden que están en paralelo. Esta tensión V que ustedes ven acá es la misma tensión que va a tener estas resistencias. ¿Cierto? La tensión de entrada es la misma tensión que va a tener ambas resistencias. En paralelo se igualan las tensiones de los elementos. Entonces, de ser así, yo voy a ver que según la ley de Ohm, la corriente 1 simplemente sería la tensión que tiene ese elemento R1 dividido entre la resistencia 1. Y la corriente 2 sería igual, ¿verdad? Por ley de Ohm, la tensión de entrada, o igual que la tensión de entrada, V, dividido entre R2. Entonces, si yo sustituyo estos dos en esta ecuación principal, ¿verdad? ¿Qué voy a obtener? Yo voy a obtener entonces que, por ejemplo, I1 va a ser igual a V entre R1 más V entre R2. Ya que yo puedo sacar un factor común. ¿Ok? Y si ven, si yo descompongo o hago la suma fraccional de estas dos de acá, de 1 entre R1 más 1 entre R2, ¿yo qué voy a obtener? Y voy a obtener que esto va a ser así, ¿no? Si hago la suma fraccional me va a quedar aquí R1 más R2 dividido entre R1 por R2. Ok, entonces si yo despejo de acá la tensión, nótese que aquí la tensión V sería igual a ¿qué? A R1 por R2. Es darle vuelta, no, lo que quiero decir es que aquí voy a hacer un despeje, voy a pasar ese producto al otro lado multiplicando la corriente de entrada. Entonces aquí voy a tener esto, tengo esta relación. Nótese que la tensión, que es la misma para ambos elementos, va a ser igual a R1 por R2 por la corriente de entrada dividido entre R1 más R2, de acuerdo a esta relación que obtuve de la ley de Kirchhoff. ¿Cierto? Entonces, ya que conozco la tensión, yo puedo ahora sí interpretar una sola ecuación para conocer la corriente directamente. O sea, si deseo conocer, por ejemplo, I1, ustedes saben que I1 es igual a la tensión dividido entre la resistencia 1. O sea, y ya sé que de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, yo obtuve esta relación que representa matemáticamente el valor del voltaje. Entonces, ¿cómo queda aquí? Es una fracción, ¿verdad? Es justamente todo esto dividido entre R1. Entonces eso se puede ver así. Eso va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual, voy a hacer esto un poco más abajo. Esto va a ser igual a esta relación. Va a ser igual a la tensión V, que es justamente R1 por R2 por I. R1 por R2 por I dividido entre la suma. Esto sería V. Ok, dividido entre R1, pero lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1 entre R1, más fácil para no dividirlo todo. 1 entre R1, ok, es lo mismo. Esto de acá es V y esto es la misma relación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como está multiplicando entre 1 entre R1, se me va a cancelar los R1s, obteniendo justamente la relación de divisor de tensión de R2 por la corriente de entrada dividido entre R1 más R2. ¿Okay? Justamente esta es la que ustedes vieron anteriormente, que podemos utilizar directamente como una fórmula para obtener la corriente de la resistencia 1. Lo mismo pasaría con la corriente 2, que sería justamente la relación, ¿verdad? V, R1 por R2 por I, pero en este caso dividido entre R2. Entonces aquí el que se cancela sería R2 para obtener la corriente 2, que sería la que pasa por la resistencia 2 justamente.
Entonces aquí tendría la relación opuesta, R1 por I dividido entre la suma. Ahora, lo que quería que vieran con esto es que de aquí obtenemos justamente las ecuaciones cuando yo tengo dos elementos en paralelo, y esas serían las ecuaciones para lo que sería el divisor de corriente, directamente para obtener la corriente de interés. Repito, el divisor de corriente se utiliza para obtener una corriente de interés. Estas dos relaciones solamente, si ustedes vieron acá en el cálculo, las obtengo con dos resistencias en paralelo, porque las dos resistencias en paralelo es esta relación, esta suma fraccional. Ya si yo metiera una tercera resistencia, aquí quería otra tercera suma, y esta relación ya no se cumpliría así exactamente. Pero si ustedes vieron la ecuación generalizada, realmente la ecuación generalizada, voy a hacerlo aquí en otro color. Si yo juego un poco con la matemática en esta misma relación, sin haber hecho este paso, por ejemplo, solamente esta misma relación, ustedes ven que la tensión V, por ejemplo, puede ser igual a ¿qué? Si lo despejo de esta relación, puede ser nada más igual a I por la relación de 1 entre R1 más 1 entre R2. Lo mismo aplicaría si tengo más resistencia, ¿verdad? Más 1 entre R3, etc. Y volviendo a la relación, si yo quiero obtener I1, sería entonces ¿qué? ¿Verdad? Que yo me estoy hilando un poco más fino. Si yo quiero obtener I1, vieron que I1 es igual a V dividido entre R2. Pero eso se puede ver como el producto, digamos, esto por 1 entre R1. Entonces yo voy a obtener lo siguiente. Yo voy a tener aquí 1 entre R1 por I por la suma, ¿verdad?, fraccional de todas las resistencias. Esta es una ecuación más generalizada. También aplica. Esta sería la ecuación generalizada, justamente. Entonces, si ustedes ven tanto para I1 como, o bien voy a copiar esto, como para I2, nos quedaría de la siguiente forma. Con I2, aquí la diferencia es que aquí sería R2. Entonces quiero que vean que estas dos relaciones generalizadas al final cumplen con cualquier cantidad de resistencias que tengamos en paralelo, porque aquí incrementaría la suma fraccional y aquí nada más especifica la resistencia a la cual yo quiero saber la corriente que pasa por ella. De ahí viene la ecuación generalizada. Estas dos relaciones que están acá no son tan generalizadas, solamente son para dos resistencias que están en paralelo. ¿Okay? No sé si por el momento tienen alguna duda, muchachos, con respecto a la relación de la división de corriente. Ok, continuando, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vean qué interesante esta configuración de circuito. La pregunta es, ¿cuál es la potencia disipada o absorbida por la resistencia de 47 kiloohms en el circuito de la figura? La resistencia de 47 kiloohms está acá, pero lo que lo alimenta o la corriente que va a pasar es esta fuente, que es una fuente de tensión dependiente de una tensión. Depende de V1. ¿Okay? ¿Dónde se encuentra V1? V1 está acá. Se las voy a resaltar para que vean. V1 está aquí, ¿verdad? Entonces, voy a poner unos nombres acá, pero vea que V1 está en este otro lado. Aquí hay un primer concepto que quiero que veamos. Vean que en la figura hay solamente aquí un conductor enlazando ese que yo lo voy a llamar a dos circuitos, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí no está enlazando un conductor, no es que esta fuente esté en paralelo a este elemento, no, porque aquí está desconectado, lo ven. Entonces yo prácticamente lo que tienen que ver es que esto se pueden dividir en dos partes. O sea, ese circuito se puede hablar de que existe una parte A, la voy a llamar así para que lo tengan muy claro,
Esto de aquí le voy a llamar una parte A y esta una parte B. La pregunta es, ¿la parte A y la parte B están conectados eléctricamente? ¿Qué pensarían ustedes de esos circuitos? Vean que hay un conector abajo. ¿Ustedes creen que están conectados eléctricamente? Mm, yo creo que no. No, no están conectados eléctricamente. Muy bien. Eh, Están con la misma referencia, ¿sí? Ellos comparten una misma referencia. Por eso es que al menos mantienen un conductor ligándolos en el nodo inferior. ¿Ok? Ellos, esa parte A y parte B no están conectados, ya que para que estén conectados eléctricamente requiere al menos dos puntos de conexión. Solamente tienen uno entre ellos. Si yo pongo un cable de aquí a aquí, listo, sí estarían conectados completamente. Cambiaría muchas cosas del circuito también. Pero a pesar de que no están conectados eléctricamente, pero sí mantienen la misma referencia, eso sí les permite que una variable eléctrica de la parte B, en este caso, pueda, bueno, la parte A, pueda depender de una variable eléctrica de la parte B. ¿Okay? Si ustedes ven, la parte A tiene una fuente dependiente de tensión que depende de una variable eléctrica de la parte B. Eso sí está permitido debido a que existe una conexión en común que la referencia. Ok, ese es el primer concepto que vean. Entonces, cuando ustedes vean algo así similar, sepan que estos son como si fueran dos circuitos independientes, pero que pueden compartir o depender una variable de la otra. Y es muy común, muy tradicional este tipo de ejercicios que van a ver en muchos libros. Y se utiliza mucho para modelar ciertos elementos electrónicos también, ese tipo de configuración. Ok, entonces, para poder obtener la potencia disipada de 47, creo que lo pregunta, necesito saber cuánto vale la fuente dependiente. Para saber cuánto vale la fuente dependiente, necesito saber V1. Ok, voy a hacer aquí, además de V1, voy a preguntarles otras dos variables. Esa sería como la ruta del análisis inicial, ¿verdad? También voy a dejarles aquí también, vamos a tratar de ver cuál es V2, que sepan cuánto es V2, y hay que calcular V3 para poder sacar la potencia disipada. Entonces, esas son las tres, vamos a ver, ese es el cálculo de esas tres tensiones, justamente para que complementemos el ejercicio. Y todo lo que vamos a calcular, lo vamos a calcular con los conceptos de división de corriente y de tensión, que acabamos de ver. Entonces, obviamente, yo no puedo empezar con la parte A porque desconozco la fuente que alimenta ese circuito. ¿Ok? Obviamente desconozco cuánto vale esta fuente que alimenta ese circuito. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta forma? Porque justamente ese es el proceso de análisis para la solución del problema. Lo primero que yo les explicaba casi que hace 2 semanas. A veces solucionar ejercicios es como una receta, pero no lo pueden ver como una receta, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? A veces el análisis amplía un poco más. Pero obviamente, la pregunta nos dice, quiero saber la potencia disipada. Para saber la potencia disipada yo necesito conocer la corriente o la tensión que pasa por esa resistencia de 47. Pero para conocer esa tensión necesito saber una corriente que pasa por ella. Esa corriente lo energiza esta fuente y esta fuente depende de V1. Entonces, por ende, yo no puedo empezar con la parte A, tengo que empezar con la parte B. Además de que en la parte B ya me dan un dato que alimenta el circuito por ese lado, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería, ok, parte B. Pero antes de entrar con la parte B, les hago la pregunta. Y ahí, ¿cuánto sería V2, muchachos? Sería cero porque Porque sería ese cero. elemento, por ahí no pasa corriente. Exactamente, ese elemento está desconectado. Necesita dos puntos. Antes lo dije al principio cuando dije que si A y B estaban relacionados eléctricamente. Es como decir, ¿esa resistencia está relacionada eléctricamente con el circuito? No, porque necesita dos puntos de conexión. El elemento está desconectado en unos extremos.
Si esto está desconectado, prácticamente aquí la corriente va a ser 0. La corriente que pase por esta resistencia es 0, está desconectado. Por ende, si la corriente es 0, por ley de Ohm, la tensión V2 es 0. Eso era una pregunta ahí capciosa. Pero también en lo que nosotros vimos cuando vimos la parte de simplificación de resistencias en serie en paralelo, vimos que ese tipo de conexión es como que esa resistencia no está haciendo nada. Tampoco se utiliza para la simplificación, si quisiera simplificar. Es como que eso no, en este caso, no está haciendo nada. Yo lo puedo quitar de mi dibujo. Ok, entonces ya estamos claros con respecto a V2 y con respecto a que si A y B estaban conectados eléctricamente. Ahora me enfocaré en calcular V1. ¿Qué hacemos para calcular V1? Bueno, prácticamente yo necesito primero iniciar con la parte B. El objetivo ahorita va a ser calcular V1. Ahorita no tengo idea cuánto es. Ok, entonces para eso yo voy a analizar solamente el circuito de la parte B. Voy a dibujarlo aquí, digamos. Si ustedes ven el circuito de la parte B, es un circuito que viene aquí una fuente de corriente. Voy a estar viéndolo ahí un poco. Viene una resistencia acá, otra aquí, vean que la figura viene así, viene una resistencia aquí 2K, esta es de 3K y 7K. Ok, esta sería 3K, viene aquí una de 2K